Bueno, vamos a entrar en el maravilloso mundo de la morfosintaxis. Vamos a empezar diferenciando lo que son enunciados, frases y oraciones. Para ello vamos a partir de la principal función del lenguaje. Ya sabéis que tiene 6, lo estuvimos hablando en clase, que es la de la comunicación. Lo más importante hay que saber que un mensaje siempre es un añadido a la situación. El ejemplo que os pongo es un absurdo. Precisamente el humor se logra porque ese mensaje es 100% redundante con la situación, con lo cual no se establece ningún tipo de comunicación. Según cómo sea esa manera de añadir información a la situación, tenemos dos tipos de mensaje. Por un lado tenemos la interjección, que es el tipo de enunciado que menos información añade. Uy, ay, oh, ah. Y un montón de interjecciones que se os están ocurriendo a todos ahora mismo, que hacéis cuando os dais un golpe, cuando queréis advertir a alguien que tenga cuidado. Los enunciados añaden más información, son más complejos. Por ejemplo, las consecuencias de la violencia son siempre violencia, pero se utiliza paradójicamente para acabar con la violencia. Esto es un enunciado, como veis, añade mucha más información que una interjección. Vamos ahora a pasar a hablar de las unidades mínimas, ¿vale? De las palabras. Y quiero detenerme aquí para explicaros cómo voy a explicar la sintaxis, perdón por la redundancia, para hablaros de cómo voy a explicar la sintaxis este año, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de palabras desde el punto de vista sintáctico vamos a englobar algo más complejo de lo que solemos conocer por palabras. Una palabra es un conjunto de letras que se escribe entre dos espacios en blanco. Esto es un concepto ortográfico, sintácticamente no se sostiene, porque al hablar de unidades mínimas sintácticas me refiero a unidades que pueden formar mensajes por sí solos. Entonces palabras como preposiciones, artículos, pronombres átonos, no voy a hablar de estas unidades como palabras. Sí que son signos, pero no las voy a considerar solo desde el punto de vista sintáctico, palabras. Entonces, consecuentemente, hablaremos de los artículos y los pronombres átonos como si fueran desinencias. Las preposiciones y las conjunciones son elementos de relación. Por ejemplo, el enunciado anterior lo dividiríamos así, ¿vale? Aunque los elementos que no hablo de ellos como palabras, como por ejemplo la preposición de, no se considera una palabra sintáctica, sí que tiene una función. Entonces diríamos, las consecuencias de la violencia son siempre violencia, pero se utiliza paradójicamente para acabar con la violencia. También me gustaría que os fuerais acostumbrando, podéis hacerlo como queráis, ¿vale? El análisis sintáctico, mientras esté bien hecho, mientras no pongáis que un sujeto es un complemento directo o que una preposición que está haciendo una función de transposición me digáis que es un índice funcional o cosas así, yo admito cualquier terminología y cualquier escuela, ¿vale? Yo explico desde el punto de vista desde el que me formé. Yo me formé en una escuela funcionalista en la Universidad de Oviedo y es como lo voy a explicar. Entre otras razones, no es porque no conozca otras, sino porque pedagógicamente y didácticamente me parece la más adecuada. Pero admito, vamos, absolutamente todo. De hecho, de vez en cuando haré alusiones a otro tipo de escuelas como la tradicional o la generativa. ¿De acuerdo? Y la manera de analizar también me parece bastante didáctica, ilustrativa, este análisis en cajas, que es como lo voy a hacer yo, que no significa que sea como lo tenéis que hacer vosotros. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Vamos a ver ahora la diferencia que hay entre frases y oraciones. Os pongo en esta cortina de introducción ejemplos de las dos cosas, ¿vale? Tanto de frases y oraciones. Vamos a volver a aquello de que el enunciado añadía más información a la comunicación que la interjección. Y según esto, vamos a diferenciar dos tipos de enunciados, siempre según el tipo de información que añaden a la situación. La oración es el enunciado que más información añade. Se caracteriza porque su núcleo, que es esa parte que nunca puede desaparecer, porque si desaparece, o lo que es lo mismo, la conmutamos por cero,
Eso de conmutar por cero significa eliminar. Es como decía Bart Simpson, no, multiplícate por cero, ¿verdad? Parecido. La oración deja de tener sentido, ¿vale? En las consecuencias, la violencia, hay dos núcleos, son y se utiliza, que son verbos. Los otros enunciados, que añaden menos información a la situación, por eso son más simples, son las frases. Se caracterizan porque su núcleo nunca es un verbo, ¿vale? En el ejemplo anterior había unas cuantas frases. Son grupos sintagmáticos nominales. Vamos a volver a recordar algo que ya explicamos en la unidad anterior, pero que me parece importante para saber un poco de qué estamos hablando. Vamos a ver el verbo y cómo dividíamos el verbo en raíz y desinencia. Volvemos a que las cantábamos, no sé si os acordáis, que dividíamos en dos signos que tenían su parte sensible, que se puede percibir por los sentidos, significante o expresión. En este caso de la raíz es cant y de la desinencia era las y ábamos. Y además esos signos tienen un significado contenido, es decir, se corresponde con una parte de la realidad a la que hace referencia. En este caso podemos decir entonar melodías con la voz. No sé si os acordáis que las ábamos decíamos que tenía, por un lado, las significaba complemento directo femenino plural y por otro lado ábamos tenía un significado de pasado, imperfecto, indicativo y un significado de primera persona y plural. Y esos morfemas que llamábamos, no sé si os acordáis, morfemas intensos, subjetivos, en la unidad anterior, son el sujeto, esa referencia al emisor y al receptor, a esos dos elementos de la comunicación que son los más importantes, son el sujeto, que conocemos normalmente como sujeto gramatical. Sobre ese sujeto, en este caso sobre la emisora, hablo en femenino porque la primera persona en este caso soy yo, que soy la que habla y soy mujer, la emisora o la hablante, de la emisora o la hablante acompañada de otros individuos, se dice todo eso, se dice que entona melodías con la voz en un tiempo pasado, o sea, no participa de esa acción de manera imperfecta, o sea, de manera continuada, no terminativa y de manera real, indicativo. Y además dice que lo que entonan es femenino y es plural, complemento directo. Eso es el predicado. Y eso es lo que llamamos la relación predicativa o la predicación, que se da siempre entre un sujeto y un predicado. Ese sujeto está muy claro en este caso porque al ser primera persona hace referencia siempre al hablante o al emisor, en este caso al hablante o la emisora. Pero el predicado muchas veces necesita concretarse porque aporta poca información y en enunciados poco contextualizados, por ejemplo en el lenguaje escrito, se complementa y esos otros complementos también forman parte del predicado, igual que en muchas ocasiones en español el sujeto está en tercera persona, es decir, es universal, se refiere a todo aquello que no es ni el hablante ni el oyente, con lo cual también va a tener que ser concretado. Vamos a seguir indagando un poco entre esas relaciones sintácticas ahora que recordamos el verbo y que vemos dónde está la predicación y esa relación predicativa. Y vamos a centrarnos en esto de núcleo y complementos. ¿Qué es el núcleo y qué son los complementos? Este es un término genérico que vamos a aplicar a todo. Vamos a ver qué tipos de relaciones sintácticas se establecen entre las palabras. La más común, bueno, la voy a explicar al final. La relación de interdependencia o solidaridad que forma grupos exocéntricos es muy poco común. Ocurre en pocas ocasiones. La tenemos, por ejemplo, en una tras otra. Llegaron una tras otra. Una tras otra ahí funcionaría como complemento circunstancial. Una y otra en ningún caso son complementos circunstanciales. Pueden ser adjetivos determinativos o pronombres, o sea, sustantivos, al estar pronominalizados, pero nunca adverbios. Para ello establecen entre ellas eso que se llama relación de interdependencia o solidaridad y se convierten automáticamente en un adverbio. Y ya os digo que esta es muy poco común, se encuentra porque además son expresiones muy fosilizadas. Vamos a ver qué otras relaciones hay.
Tenemos las relaciones de independencia o coordinación. Los elementos que forman el grupo forman un grupo endocéntrico, es decir, pueden desaparecer alguno y sigue teniendo sentido el grupo. En el grupo exocéntrico no puede desaparecer ninguno de los elementos, son todos necesarios. En el grupo endocéntrico sí que pueden desaparecer. En el ejemplo que os puse anteriormente había dos grupos relacionados por independencia o coordinación. Las consecuencias de la violencia son siempre violencia por un lado y sin embargo se utiliza bueno, eso, para acabar con la violencia por otro lado. María, Pedro y Juan vinieron a clase. María, Pedro y Juan son elementos que tienen una relación de independencia o coordinación entre ellos. Este tipo de relaciones se puede establecer entre palabras, entre oraciones. No es tan común como la siguiente que vamos a ver, pero también es bastante común en nuestra lengua. La más común de todas, la que encontramos en la mayor parte de los enunciados, son las relaciones de dependencia o subordinación, que también se pueden dar entre palabras, entre oraciones, entre grupos sintagmáticos. También forman grupos endocéntricos, porque también hay elementos que pueden desaparecer. Por ejemplo, en las consecuencias de la violencia está subordinado, es decir, depende de las consecuencias. Cuando hablemos de subordinación, no solo nos referimos a oraciones, que también estamos hablando tanto de oraciones como de palabras, ¿vale? Dependencia o subordinación. Vamos a centrarnos en este tipo de relaciones para entender lo más básico de la sintaxis. Vamos a ver qué son las relaciones suboracionales, que son las que se dan precisamente entre el núcleo y complemento. Aparecen en los enunciados frásticos, frases, o sea, dentro de los grupos nominales, ¿vale? En las consecuencias de la violencia, por ejemplo, habría relaciones suboracionales. Los sustantivos son siempre núcleos y los adjetivos son siempre complementos. Los adverbios pueden funcionar como núcleos o complementos, dependiendo. Son siempre núcleos de un complemento circunstancial, los adverbios, por ejemplo. Y serán complementos cuando funcionen como complementos de un adjetivo o de otro adverbio. Pero los adjetivos en las relaciones suboracionales, es decir, entre nombres, acordaos que cuando explicamos morfología diferenciábamos verbos y nombres. Las relaciones entre nombres, es decir, adjetivos, adverbios y sustantivos, los sustantivos son siempre núcleos. Vamos a ver algunos ejemplos. Ardiente paciencia. Ardiente sería el complemento y paciencia sería el núcleo. Este es el título de una novela que luego pasó a llamarse El cartero y Pablo Neruda. Creo que habréis oído hablar de ella. En las consecuencias de la violencia son siempre violencia, tenemos siempre que está funcionando como complemento circunstancial, es decir, sería un núcleo, es el único elemento y depende directamente de un verbo, no está funcionando como complemento de otro nombre. Las consecuencias paradójicamente inevitables son siempre violencias. Aquí tenemos un adverbio, paradójicamente, que funciona como complemento de un adjetivo. Paradójicamente inevitable sería todo ello complemento de las consecuencias. Inevitables es un adjetivo que funciona como núcleo y podría funcionar él solo como complemento de las consecuencias y aparece complementado con paradójicamente. Ahí tenéis los dos ejemplos en que un adverbio aparece independiente o aparece subordinado a un adjetivo. Vamos a ver ahora las relaciones oracionales, las que se establecen. También se llaman argumentos verbales, ¿vale? Se establecen entre el verbo y sus complementos, que también llamamos argumentos, así los llama la gramática generativa y aparecen en algunos libros de textos. Esta sería otra manera de explicarlo un poco más compleja que yo no voy a hacerlo este año. Tiene más que ver con el léxico y la semántica y explica las relaciones entre el verbo y estos complementos desde el punto de vista léxico y semántico. Es interesantísimo, pero no os quiero complicar con ello. De todos modos, está bien que conozcamos esta terminología. Las funciones oracionales o argumentos del verbo. Recordad cuando yo hablaba de la predicación
que decía que ese predicado, aquello de entonar melodías con la voz, a veces es poco preciso y requiere en enunciados poco contextualizados que aparezcan otros elementos que lo concreten. Pues estos son los argumentos del verbo, ¿vale? O las funciones oracionales. Vamos a empezar con el sujeto léxico. El sujeto léxico obviamente es correferente con el sujeto gramatical, significa que tienen la misma referencia, es decir, la misma porción de la realidad que están actualizando en el momento en que lo enunciamos, que esos morfemas de número y persona. Acordaos que os decía que la tercera persona, esto ya venimos insistiendo desde la unidad 2 con el verbo, es la no persona, es universal, se refiere a todo aquello que no es emisor ni receptor, con lo cual es normal o es esperable que en los enunciados cuyo sujeto gramatical es de tercera persona aparezca un grupo sintagmático nominal o un sustantivo que concrete a quién se refiere. En este ejemplo, las consecuencias de la violencia son siempre violencia. Las consecuencias de la violencia sería ese grupo nominal que concreta esas referencias del verbo. Lo llamamos sujeto léxico para diferenciarlo del otro, pero a mí podéis ponerme sujeto perfectamente y no tengo ningún problema. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, está formado por dos elementos, las consecuencias sería núcleo y de la violencia complemento, porque el núcleo es la parte que no puede desaparecer. Vamos a ver otro argumento verbal, el complemento directo. Bien, hay muchos verbos que tienen un significado léxico, en esa predicación que os explicaba al principio, que es muy poco preciso. Entonces, en la mayoría de los enunciados es necesario contextualizar ese significado léxico con un complemento directo. Estos verbos los llamamos transitivos, ¿vale? El complemento directo es siempre un sustantivo, especifica ese contenido de la raíz del verbo y se puede sustituir siempre por lo, los, la, las, unos referentes pronominales que conservan los morfemas de número y persona de ese complemento directo al que hace referencia. Cuidado las personas que no seáis asturianas o que vengáis de alguna zona donde la variante dialectal del castellano tiene unos referentes pronominales diferentes, porque a veces en algunas zonas hay un pronombre universal le que sirve tanto para complemento indirecto como para complemento directo. Eso se llama leísmo y por razones que ahora no me voy a detener a explicar, pero tienen que ver con la historia de la gramática y de la lingüística sobre todo, está admitido en algunos casos en castellano, pero eso es otro tema y lo hablaremos en otro momento. Hay algo muy importante que quiero destacar porque lo vamos a tener que, ya lo vimos cuando estuvimos estudiando los valores del SEI, quiero recordar, es que en castellano y en otras lenguas de la península ibérica, el complemento directo, cuando tiene una referencia humana, lo que llamamos siempre complemento directo de persona, va siempre encabezado por el índice funcional A. Vamos a ver ejemplos de complemento directo. Utilizamos la violencia. La violencia es el complemento directo porque se puede sustituir por la utilizamos. El significado léxico de utilizamos es un significado poco preciso que si en contextos que no ofrezcan la información suficiente necesitamos especificarlo. Utilizamos es un verbo transitivo, por tanto, y tiene un argumento o una función, va acompañado por un argumento normalmente o una función oracional que es el complemento directo. Vamos a ver otro complemento que os suele traer por la calle de la amargura y desde el punto de vista léxico y semántico está muy relacionado con el complemento directo. Es el complemento régimen, presuposicional o suplemento. Como veis os estoy poniendo entre paréntesis las siglas que yo voy a usar siempre para el análisis, ¿vale? Podéis utilizar las que queráis siempre y cuando me lo digáis, porque si no, no sé a qué, si me ponéis una C, por ejemplo, no sé a qué os referís. Entonces aquí yo lo llamo complemento régimen normalmente. Y me gusta llamarlo así porque de hecho tiene bastante que ver con su valor sintáctico. También es un sustantivo
También tiene esa relación con el lexema verbal exactamente la misma que el complemento directo, pero a diferencia del complemento directo, siempre va introducido por un índice funcional, es decir, una preposición que está regida por el verbo, por eso lo de régimen. Es decir, el verbo exige esa preposición. Yo os pongo este ejemplo: acabaremos con la violencia, ¿vale? Hay verbos, como por ejemplo el verbo arrepentirse, que exige la preposición de. El verbo pensar exige la preposición en, no de. No se dice pienso de ti, se dice pienso en ti. En este caso os puse este ejemplo. Tenemos verbos que según vayan acompañados de complemento régimen o acompañados de complemento directo cambian su significado. No es lo mismo confiar en mi hermano que confiar a mi hermano. Si digo confiar a mi hermano, significa que mi hermano es un niño muy pequeño, un bebé, y se lo confié a alguien, se lo dejé a alguien a cuidado. Pero si digo confiar en mi hermano es que le puedo contar mis secretos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a el siguiente argumento tan relacionado con el lexema, que es el complemento indirecto. También es un sustantivo, también especifica el contenido de la raíz y se sustituye siempre por los referentes pronominales le, les, que no conservan el morfema de género, solo el de número de ese complemento indirecto al que hacen referencia. Aquí nos encontramos también con un fenómeno bastante peculiar en algunas zonas dialectales del castellano, sobre todo del norte, en Cantabria, en Burgos, en Palencia, hasta Valladolid, incluso en Madrid, que es el laísmo. Cuando este complemento indirecto es femenino, aparece el la. También la se convierte en una suerte de pronombre universal que vale tanto para complemento indirecto como para complemento directo. Esto no está aceptado por las normas de la Real Academia. Hay también muchas razones históricas para ello, pero no me voy a detener ahora. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tengo miedo a la violencia. Miedo sería el complemento directo, lo tengo, y a la violencia sería el complemento indirecto, le tengo. Vamos a hacer un cambio para ver otro argumento que tiene que ver con las oraciones copulativas. Los verbos en español son de dos tipos: verbos copulativos y verbos no copulativos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bien, los verbos copulativos se caracterizan porque tienen un significado léxico tan poco preciso que siempre deben ir acompañados de algún argumento para que se pueda establecer la comunicación. Es prácticamente anómalo un mensaje que sea es. No es que sea imposible, es que no lo vamos a encontrar nunca. Puedes decir lo es, y de hecho lo vamos a oír muchas veces, pero nunca es. Estos son los únicos verbos que realmente sí exigen un complemento. Ese complemento, ese argumento es el atributo. Los verbos copulativos establecen unas relaciones prácticamente de igualdad, sobre todo el verbo ser, que podríamos decir que es el verbo hiperónimo de todos los verbos prácticamente. Bueno, ya sabemos que los verbos copulativos son ser, estar y parecer. El atributo, ahí tenéis las siglas ATB, que es como yo voy a utilizar siempre en el análisis, es un argumento que es correferente con el sujeto, es decir, también tiene la misma referencia, el mismo individuo. En este caso se sustituye siempre por lo. Es un referente pronominal que está inmovilizado, no conserva los morfemas ni de género ni número. Las consecuencias son inevitables. Las consecuencias lo son. Vemos que inevitables es plural, sin embargo lo no tiene número ni género. Vamos a ver un argumento muy similar al atributo, una función oracional, pero que aparece con verbos que no son copulativos. Es el complemento predicativo. El complemento predicativo no se puede sustituir por lo, porque no aparece con verbos copulativos. Igual que el atributo puede ser desempeñado por cualquier nombre, o sea, un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Por eso se suele llamar función neutra. También al atributo se le llama función neutra,
porque es una función nominal, pero no está adscrita como por ejemplo el complemento directo, que siempre tiene que ser un sustantivo. Los tres primeros argumentos que vimos, complemento directo, complemento indirecto y complemento régimen, siempre son un sustantivo. El atributo del predicativo puede ser cualquier nombre. Bien, por ejemplo, las personas con sentimientos racistas actúan enajenadas. Tenemos un ejemplo de complemento predicativo que es enajenadas. Si cambiamos actúan por están, tenemos un atributo perfectamente. Lo están. En este caso, como no es un verbo copulativo, no se puede sustituir por lo. Vamos a ver otra clase de funciones oracionales que la gramática generativa llama adjuntos. Insisto, yo no estoy explicando desde el punto de vista generativo, pero sí me gusta ir añadiendo esa terminología. Los adjuntos, nosotros, que son complementos no argumentales o complementos oracionales, son las siguientes funciones oracionales. Complemento circunstancial. El complemento circunstancial añade un matiz semántico que es previo a la predicación. No se relaciona como en los otros argumentos que veíamos con la raíz del verbo de esa manera tan directa. Sí, tiene relación con algunos morfemas verbales, como el del tiempo, tiene una gran libertad de colocación en la oración. Solo el complemento circunstancial interno debe preceder al verbo, ya que niega toda la oración, toda la predicación. Tenemos aquí un ejemplo: las consecuencias de la violencia son siempre violencia, ya lo habíamos visto antes. Y con esto termino. En clase, por favor, dudas y preguntas. Muchas gracias por vuestra atención.